Conocer datos históricos nos llena de información. Conocer la información nos permite poder tener un criterio amplio y un panorama un poco más diferente en cuanto a la relación de los hechos. Bienvenidos a la materia de Iglesia Contemporánea, en la cual nosotros vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a conocer algunos datos históricos con relación a la presencia evangélica en El Salvador, utilizando como libro base 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Es por ello que quiero darte la bienvenida a esta aventura de aprendizaje en la cual compartiremos, estudiaremos y vamos a repasar datos históricos registrados. Desde luego que esto queda al criterio de la persona que pueda darlo por validado o poder corroborarlo. Como todo hecho, como todo dato histórico, es importante también siempre el hecho de poder corroborar o confirmar esos datos que se nos proporcionan. Quiero compartir con ustedes el estudio de este día en la clase número 1 de Iglesia Contemporánea. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la Iglesia Contemporánea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Será acaso que se refiere a esas 4 paredes a las cuales nos resguarda? Hay unas sillas metálicas, hay unas sillas acomodadas en las cuales nosotros escuchamos la predicación. ¿O a qué se está refiriendo el término iglesia? Cuando nosotros estudiamos a la luz de la palabra, iglesia no equivale al lugar de adoración, el lugar donde nos reunimos cada domingo, cada fin de mes, cada 2 veces al año, en Semana Santa y en diciembre. Recordemos que viene del término eclesía, que quiere decir los llamados de afuera, y se refiere a la iglesia de Cristo. Esta está integrada desde luego por aquellos seguidores, por aquellos que han decidido hacer a un lado sus filosofías, su estilo de pensamiento y cederle la dirección al Señor. La iglesia contemporánea o la iglesia moderna o los hechos que se están dando se caracteriza en nuestros tiempos por las modas. Me recuerdo que antes habían etiquetas, habían reglamentos, patrones que debían seguirse en cuanto a una presentación, por ejemplo. Vemos ahora con qué facilidad los jóvenes pueden incluso hasta llegar a predicar en chores, porque para ellos esto es normal y tienen que adaptarse a la corriente del medio en el cual están viviendo. Esto se caracteriza por las modas, las pantallas, la tecnología, los sistemas que se utilizan para poder hacer la transmisión de los cultos, los cuales están generando a veces un poco demandantes. No, si no tiene aire acondicionado no puedo ir. Cuando nosotros vemos en la escritura, cuando nosotros vemos a través de la historia que hay personas que han llegado a pisos de tierra y no les ha importado y han adorado al Señor, no importando las condiciones en las que estaban. Entonces, a veces lo que hacemos es volver a esas personas demandantes y no hermanos que se acerquen a Cristo. Solamente están enfocados en la industria del entretenimiento antes que los cambios profundos de los participantes. Se preocupan más por informar a la gente que por formar vidas y edificarlas. En este contexto podemos decir que estos creyentes o seguidores de Cristo están caracterizados por su bien vestir. Y esto desde luego que no es pecado, no es malo. Creo que nosotros representamos un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, y por lo tanto debemos actuar como tal. No vamos a andar con una camisa rota o porque no quiero gastar no voy a comprar algo. Al contrario, nosotros representamos un reino inconmovible y es importante que nosotros aprendamos a utilizar el vestido apropiado para cada ocasión. Están caracterizados esta iglesia por su buen vestir, buenos perfumes. Si hablamos de perfumes, ¿a qué mujer o a qué hombre no puede traerle una buena loción, un buen perfume? Y creo que de alguna manera a todos nos agrada oler bien, ser agradable, que la gente se acerque y no se retire porque nosotros no nos hemos bañado una semana. Entonces, esta generación, esta iglesia contemporánea está caracterizada por su buen vestir, por sus buenos perfumes, pero en muchas ocasiones esos corazones están vacíos.
Están con rencores, están con envidias, están con odios. Pero como son detalles que no se ven y se han enfocado más en lo que se pueda ver, debemos entender que nosotros que la iglesia contemporánea debe fluir sobre los demás, debe de manifestarse. El evangelio no necesita adornos ni estrategias humanas, pero sí está necesitando de usted y de mí para que promovamos los valores del reino. Probablemente nosotros no tengamos un espacio físico en el cual proclamemos las verdades del evangelio, pero en nuestro lugar de trabajo, pero en nuestro lugar de estudios, en el lugar donde nosotros reunamos, nosotros podemos promover los valores del reino. No importa si vamos en contracorriente, si las personas que están ahí tienen una vida totalmente diferente. Debemos establecer qué es lo que Dios dice a través de su palabra. En este contexto, nosotros podemos entender que la iglesia contemporánea en nuestros tiempos es un poquito diferente. No quiere decir que no esté apegada a las normas, sino que hay una mezcla, hay una combinación incluso de situaciones que pueden alejarlas del patrón original. Cuando nosotros hablamos de nuestra identidad, de quién somos, nuestra identidad la definimos por nuestro DUI, o nuestro DUI nos define a nosotros quién es, a dónde vive, cuántos años tiene. Entonces, cuando nosotros relacionamos la historia, no podemos escribir historia sin mencionar los personajes que la hicieron posible. Es decir, hay personas involucradas en esta área y esto nos permite a nosotros poder combinar a algunos personajes. Y desde luego que en la escritura encontramos diferentes personajes que ellos no se anuló su personalidad, al contrario, Dios los utilizó así como ellos eran. Pero también en nuestra identidad podemos ver que hay pioneros. Es imposible nosotros que narremos la historia de la iglesia evangélica dejando por un lado la figura cimera de los pioneros, de las personas primeras que llegaron, quienes se caracterizaron por su incondicional entrega. Y esto combinado con una cultura y una situación social. Ampliamos el conocimiento de lo que somos cuando sabemos de dónde venimos. Pregunte usted en otro país de dónde es tal persona. O sea, a veces nos conocemos por nuestro hablado, por nuestras costumbres. Aquellas personas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y espero no ofenderlas, pero hay personas que son de algunas regiones u otros pues de cualquier parte del país. Tienen la costumbre de meter el pan en el café. Personalmente no lo hago, no me gusta. Pero si yo lo veo, tampoco voy a estarle diciendo, uy, qué cochina sos. No, porque yo debo respetar las costumbres y las tradiciones de las demás personas. En la cultura y la situación social, ampliemos el conocimiento de lo que somos cuando sabemos de dónde venimos y a dónde queremos llegar en nuestro peregrinaje. Pero también esto nos permite que la iglesia vaya desarrollándose, que la iglesia vaya teniendo un crecimiento natural. La iglesia que fue fundada hace más de 100 años ha venido desarrollándose en el esfuerzo por comunicar en una sociedad cambiante. Pareciera ser que el evangelio se ha ido adaptando a esa sociedad cambiante, el evangelio inmutable, es decir, el evangelio no cambia, el mensaje es el mismo. Las estrategias pueden variar, el evangelio inmutable de la gracia de Dios. Cuando nosotros conocemos datos históricos, como lo decía al principio, esa información nos permite a nosotros tener un cierto grado de poder, porque tenemos conocimiento de las causas, tenemos conocimiento de las cosas como sucedieron, y vemos aquí que nosotros, como lo decía al inicio, vamos a utilizar un libro que se llama 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Aquí vamos a poder apreciar cómo los pioneros enviados por la misión centroamericana en 1986. ¿Cuál fue el trabajo de ellos? Ellos fueron misioneros, no fueron aventureros. Hay personas que creen tener el llamado a las naciones, pero pregunto yo, ¿y nuestra familia ya se convirtió? Porque ese tendría que ser nuestro primer ministerio.
Sin embargo, vamos a ver cómo también estos pioneros, estos personajes que estuvieron compartiendo, abrieron brecha en las mentes y en los corazones. Junto con sus discípulos, ellos hicieron o trajeron primicias de la cosecha, colocaron las bases del movimiento evangélico salvadoreño. Abrieron brecha, abrieron probablemente un camino no muy fácil, sin embargo, junto a sus discípulos fueron las primicias de la cosecha y colocaron las bases del movimiento evangélico. Por eso el apóstol Pablo dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Hay cosas que nosotros podemos estar plantando en nuestra familia sin darnos cuenta y está germinando, está produciendo fruto. Y qué bueno, porque un día esos frutos van a salir a la luz y va a producirse más fruto. También todos nos interesamos en conocer la historia de la obra del Señor. Utilizamos diferentes cuerpos eclesiásticos en el transcurso del tiempo, utilizamos diferentes métodos, medios de información, por supuesto que estos sean confiables. Estamos unidos en Cristo por fe en Él. Así como dice Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros no somos llamados a crecer en soledad. Dios nos ha llamado para que podamos crecer como un cuerpo de Cristo, sino en auténtica solidaridad. Es decir, yo no le puedo decir a mi mano, no te necesito. Eso es la alegoría que Cristo nos quiere demostrar, que no estamos llamados a crecer en soledad, sino a poder tener una auténtica solidaridad. Si a mi mano le duele algo, yo debo sentirlo. Si a mi pie le duele algo, yo debo de sentirlo porque mi cerebro está conectado con todos los órganos de mi cuerpo. También por haber confiado en Jesús, somos nosotros hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la relación familiar, nosotros también podemos cultivar y colaborar en la tarea misionera. ¿Por qué razón? En la relación familiar, nosotros podemos estar cultivando y colaborando. No sirve de mucho, mencionaba, nosotros poder evangelizar a las naciones si nuestra familia misma no. Eso tampoco es un impedimento para poder hacer la obra, porque yo sé que hay ocasiones en las cuales podamos encontrarnos con personas un poco difíciles en nuestra familia. Sin embargo, debemos tener paciencia porque de la misma forma Dios lo tuvo con nosotros. También hay una historia que vamos a contar, que vamos a estudiar, que no es una historia definitiva. Recordemos que si yo tengo algo al frente, voy a poner un ejemplo. Yo tengo este lapicero al frente. Yo veo de este lado un capuchón, veo un listón amarillo y la persona que está al frente de mí tiene otro punto de vista. La persona que está a un costado también, la que está en los extremos, tiene un punto de vista diferente. Lo mismo sucede con la historia. No es que esté equivocado, sino por el contrario, pueden a veces complementarse. Y aquí podemos encontrar diversos autores, como por ejemplo, autores que merecen nuestra admiración y gratitud por su labor. No ha sido fácil escribir una historia que cubra 100 años de existencia y crecimiento de la Iglesia en esta nación, pero también esa filosofía existe la enumeración y descripción de hechos históricos y la interpretación o hermenéutica de la historia. Eso se hace más inevitable una filosofía de la historia. Pero también la ciencia, lo que se puede comprobar. En la ciencia de la historia, por el mismo hecho de ser una ciencia, no es posible decir determinada obra de carácter histórico, esto es definitivo. No se puede decir. Siempre va a haber lectores acuciosos, siempre va a haber lectores que yo creo que aquí quiso decir algo más, yo creo que esto no se relaciona con este hecho que está narrando. Siempre existen lectores, así como usted y como yo, que cuestionamos todo, que leemos pero que no damos por sentado. Y esto es muy importante como creyentes. No podemos decir a todo lo que se dice en un púlpito, sí, amén. Y ahí es redundante, pues, pero
no podemos decir a todo amén. Siempre habrá lectores acuciosos que verán la necesidad de verificar temas que se deben ampliar o corregir. Lo que yo diga en esta materia no se debe dar por hecho, sino tenemos la libertad de poder verificar estos temas, ampliar o incluso corregir. De hecho, algunos de ustedes lo hacen cuando por un error o por, qué sé yo, de forma voluntaria o a propósito para hacer la vida imposible, cualquiera que sea la razón. Hay ocasiones en las cuales me he equivocado y algunos de ustedes se me han acercado y me han dicho, hermana, en privado me han escrito y me han dicho, hermana, esto y esto no es de esa manera, usted se equivocó, usted corríjalo, ¿ok? Entonces, no soy un producto terminado, yo estoy también sujeto a poder equivocarme. Cuando nosotros vemos con relación a esos 100 años de presencia evangélica, vemos que hay una labor, una ardua labor de estos pioneros que abrieron brecha, pero también vemos una manifestación del poder de Dios. No podemos decir que esto es solamente obra de estos hombres que fueron muy capaces, que fueron muy valientes, sino que también vemos el poder sobrenatural de Dios. La obra es de Dios y no del ser humano. El desarrollo de la iglesia es el resultado de la acción providencial de Dios, quien ha dispuesto que sus seres humanos sujetos a muchas debilidades sean instrumentos, es decir, no anula nuestra personalidad. Así como somos, así nos usa, con el fin de cumplir la gran comisión con el pueblo salvadoreño. También, gracias al respaldo de Dios, la iglesia se ha mantenido firme, aún en los tiempos más difíciles. En los momentos de persecución se conoce quiénes son verdaderamente cristianos. En los momentos difíciles se revela nuestro carácter. Nosotros podemos hablar muy fuerte, podemos hacer esto, podemos predicar, ungir y que cualquiera podría decir, pásame su saco, me lo voy a poner para curarme. Probablemente ese nivel de unción podamos llegar a tener. Pero en los momentos difíciles es donde se revela nuestro verdadero carácter, de qué estamos hechos, a quién le hemos creído. ¿Vemos las circunstancias como una amenaza o vemos la oportunidad de Dios para manifestarse a nuestra vida? Gracias al respaldo de Dios, la iglesia se ha mantenido firme aún en los tiempos más difíciles. La iglesia milita, la iglesia lucha, la iglesia pelea en un contexto cultural y social donde se manifiestan los poderes del antirreino. Es decir, usted va a la calle y puede encontrar, mira, ¿y por qué no vamos a tal concierto de Metallica, de fulano de tal, de Mengano? Son valores antirreinos. No todo ha sido fácil ni placentero para estos pioneros. La oposición externa y las luchas internas son las que han enfrentado los que llevan la semilla de la palabra de Dios. Muchas veces el sembrador derrama sudor y lágrimas para abrir el surco donde caerá la semilla del evangelio. ¿Por qué hablamos de luchas internas y externas? Porque no solo los de fuera son los que combaten con estas personas o incluso con nosotros. A veces nuestra misma familia, y ya vas otra vez para la iglesia, y que no te aburres de estar en discipulado, y mira, ya estás llevando materia, ¿por qué no llevas solo una? Mucho te vas a cargar. Y son series de cosas que se dan en nuestra vida que pueden también estarnos afectando, posiciones externas o internas. También teniendo en cuenta la fragilidad humana, no han faltado motivos de desánimo y frustración. Todos nos desanimamos. Todos en algún momento de nuestra vida decimos, ya no sigo más. Quizás en mis 20, 27 años de cristianismo, en muchas ocasiones probablemente me han dado ganas de salir corriendo, como todas las personas. Pero algo que probablemente me pueda mantener unida a Cristo, unida al Evangelio. Y es que el mayor compromiso lo adquirí cuando recibí a Jesús como el Señor de mi vida. Es fácil fallarle al Señor. Es fácil que nosotros podamos envolvernos en la rutina y en valores anti-reino. Sin embargo, esa fragilidad humana no ha faltado motivos de desánimo y frustración. El Señor ha estado en todo tiempo con su pueblo. Él ha dado crecimiento. Por eso hay cantos de victoria y alabanza para su nombre, que en el centenario de la obra
que es su obra en este país. Hay cantos de victoria. Dios ha hecho cosas grandes en El Salvador y lo seguirá haciendo utilizándonos a usted y a mí. Esa iglesia visible durante mucho tiempo pasaron desapercibidos. Ahora está cambiando esta situación mediante los logros dentro y fuera de la iglesia a través de las redes sociales. ¿Cómo es que se está volviendo esta iglesia que estaba en el anonimato, se está volviendo visible? Bueno, se está dando por el tamaño y arquitectura de varios de sus templos. Vemos ahora como muchas iglesias cristianas están también levantando templos, construyendo templos. Su presencia también en sectores sociales, como por ejemplo en hoteles. Hay hoteles en los cuales se predica la palabra de Dios, hay clubes, hay lugares públicos, como por ejemplo el Círculo Militar, donde está el pastor José Luis Blanco, con la iglesia y el ministerio Reino de Dios. También su despertar en cuanto a la responsabilidad social del cristiano y de la iglesia. Es despertar en cuanto a la responsabilidad social que tenemos como creyentes, esa obra educativa, no solamente de informar a la gente, sino de formarla, perfilarla como un creyente genuino que conoce las escrituras y que puede aplicarla de forma correcta. Lo que usted y yo estamos haciendo, estudiando teología, porque le cuento, no solamente usted estudia, yo también tengo que estudiar con una mayor responsabilidad porque Dios me va a pedir cuentas a mí. Y esta obra educativa que ha llegado también al nivel universitario. Hay universidades también en las cuales se comparte la palabra de Dios. Y esto nos ha permitido o nos va a poder permitir ver el extraordinario crecimiento numérico de la presencia evangélica en El Salvador. También su uso constante de los medios modernos de comunicaciones. Durante la pandemia vimos y surgieron muchos influencers, y qué bueno, pero también influencers que predicaban la palabra, que utilizaban sus redes sociales no para exhibir su traje de baño en la playa o en los lugares donde había visitado, sino también para poder compartir el evangelio. Su nuevo interés y esfuerzo a favor del desarrollo integral y sostenible del país. Yo estoy muy interesada y como profesional en administración de empresas, yo siempre también promuevo que los valores del reino aplicados a nuestra profesión tienen resultados favorables. El interés y esfuerzo a favor del desarrollo integral y sostenible del país. Su participación en la tarea de llevar a otros las sagradas escrituras. Es importante que nosotros participemos y seamos colaboradores de llevar a otros las sagradas escrituras. Y ese mensaje, su mensaje de transformación individual y social mediante el poder del evangelio. Ese mensaje de transformación que puede convertir a una persona en una nueva criatura y que esta nueva criatura puede influir en otra persona que tenga la par y que ese círculo de influencia sea transformado y que este círculo de influencia transformado puede impactar a otro sector. Esto nos permite tener el mensaje de transformación individual y mensaje de transformación social mediante el poder del evangelio. Y también su colaboración en el área de la salud. Vemos también ahora cómo muchas campañas médicas utilizadas como estrategia de evangelismo por algunas iglesias, por algunas personas que nos visitan al país, esto nos ha permitido poder tener un crecimiento y que la iglesia ya no esté en el anonimato, sino que se vuelva una iglesia visible en la cual Dios que ha derramado de su gracia, Dios que ha derramado de su amor, les permite o nos permite poder compartir el evangelio a otras personas. Gracias por haberme acompañado. Quiero darles la más cordial bienvenida. Quiero mencionarles que el conocer historia es muy importante. Esos datos históricos nos van a permitir a nosotros poder manejar información, manejar y tener un panorama totalmente diferente de lo que fueron los pioneros, de los personajes, los discípulos, las personas que contribuyeron a la propagación del evangelio en El Salvador.
Gracias por haberme acompañado y yo les espero la próxima semana para que podamos continuar nuestro estudio de la Iglesia contemporánea. Dios les bendiga.